Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 al 11, nos dice de la siguiente manera. Dice Juan el apóstol: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el día postrero o séptimo milenio, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Esta gran voz de trompeta decía que Él es el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es nuestro amado Señor Jesucristo hablando en el día postrero, hablando en el séptimo milenio a su iglesia y revelándole a su iglesia que Él está en medio de su iglesia manifestado. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice el apóstol San Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Aquí tenemos nuevamente la trompeta, la voz de Cristo, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí la voz de Cristo promete darnos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido durante estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hasta este tiempo en el que vivimos. Ahora, lo importante es saber que para el día postrero, que es el séptimo milenio, Cristo ha prometido resucitar a los muertos creyentes en Él. Ahora, ¿en qué año del día postrero? ¿En qué año del séptimo milenio? No sabemos en qué año del séptimo milenio, pero en alguno de los años del séptimo milenio se llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, dijo Cristo en San Juan capítulo 5 y versos 28 en adelante, donde dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿A resurrección de qué? De vida eterna. Ahora, vean que esto es para el tiempo de la trompeta final. Y hemos visto que esa gran voz de trompeta es la voz de Cristo. Y hemos visto que Cristo también dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno se levantarán, resucitarán a vida eterna. Ahora, hemos visto que esa trompeta final o gran voz de trompeta es la voz del Hijo de Dios, es la voz de Jesucristo, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, como nos dice en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, cuando dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. En este diagrama de la iglesia del Señor Jesucristo encontramos las 7 etapas de la iglesia gentil, las cuales ya se han cumplido y se han cumplido en diferentes territorios,
y diferentes mensajeros de Dios han sido enviados, en los cuales ha estado el Espíritu de Cristo manifestado, llamando y juntando a sus escogidos de edades pasadas. Y ahora nos encontramos en el tiempo de la edad de la piedra angular, la edad perfecta de la iglesia de Jesucristo, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, en donde el llamado de Cristo es esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, llamando y juntando a sus escogidos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este llamado es efectuado en la edad de la piedra angular, y el territorio es la América Latina y el Caribe, donde se efectúa, donde se cumple la edad de la piedra angular, la etapa más importante de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo, en la edad de la piedra angular, estará llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz del Evangelio del Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos así el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Y así es como Él llama y junta a sus escogidos en este tiempo final, dándonos a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Ahora vean cómo el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo en el mensaje Cisternas Rotas, página 35, 33 al 35. Tenemos aquí el extracto de ese mensaje donde habla acerca de la resurrección y de esa trompeta. En este libro de citas, página 130, verso 11-64, dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar, de sonar. Y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Perdón, tocará, o sea, sonará. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Qué es lo que sonará? Perdón, ¿qué es lo que sonará? ¿Qué es lo que será revelado? Será revelada la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Y esto por medio del mensaje del Evangelio del Reino. Ahora vean cómo también en la página 47 del libro de citas tenemos otro extracto de otro mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo, verso 402, donde dice también acerca de la trompeta final, diciendo: id vos y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con su sangre, no impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primero. Aquí tenemos lo que es esa gran voz de trompeta o trompeta final. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dando el anuncio
de su venida, dando la revelación divina de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y con ese anuncio, esta revelación de su venida, los hijos e hijas de Dios en el día postrero serán llamados, serán juntados y serán preparados para ser transformados en este tiempo final. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo final, en donde la trompeta del Evangelio del Reino ya está sonando y están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Las buenas nuevas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles está proclamando el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estamos en el tiempo en que la gran voz de trompeta o trompeta final ya está sonando y están siendo juntados todos los escogidos de Dios. Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Estamos en el tiempo del llamado y el recogimiento de los escogidos de Dios. Y Cristo es el que habla en el día postrero con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando el misterio de su venida con sus ángeles. Y ahora, ¿cómo escucharemos esa trompeta final o gran voz de trompeta que es la voz de Cristo, hablándole a su iglesia en este día postrero y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? En la misma forma en que los escogidos de Dios escucharon la voz de Cristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Fue por medio de sus mensajeros que Él envió en cada edad para llamar y juntar a sus escogidos. Pues Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora vean ustedes que Él dice que sus ovejas oyen su voz, que Él es el buen pastor y que Él tiene otras ovejas que no son de aquel redil del pueblo hebreo, las cuales también Él debe traer. Y dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo iban a escuchar la voz de Cristo, del buen pastor, si Él cuando murió y resucitó, luego ascendió al cielo y no lo han visto más los discípulos de Jesucristo desde que se fue? Pues por medio de su Espíritu Santo Él ha estado manifestado en sus mensajeros en cada edad. Y por medio de sus mensajeros Jesucristo en Espíritu Santo ha estado hablando y ha estado llamando y juntando a todos sus hijos, todas sus ovejas de edad en edad. Y esta es la misma forma en que en este día postrero Él estará con esa gran voz de trompeta dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y habrá otro ángel mensajero en este tiempo final para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para Cristo hablar por medio de Él todas estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a ver si en la Biblia está. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
dice que ha enviado su ángel. Un ángel es un profeta mensajero de Dios. Ha enviado su ángel, o sea, su profeta. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de ese ángel mensajero del Señor Jesucristo que Jesucristo estará hablando en este día postrero todas estas cosas que deben suceder pronto, y por consiguiente, siendo la voz de Cristo, es esa gran voz de trompeta que dijo: yo soy el Alfa y Omega, yo soy el primero y el último. Es la gran voz de trompeta de Cristo hablándonos en este tiempo final por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino a través de su ángel mensajero hablándonos en este tiempo final. Esa es la voz de Cristo, la gran voz de trompeta para todos los hijos e hijas de Dios. Y por medio de esa voz, la voz de Cristo, es que obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder, las cuales están profetizadas para este tiempo final, excepto por medio del ángel del Señor Jesucristo, porque ese es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 también Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí tenemos nuevamente Jesús diciendo a quién Él ha enviado. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero, dice Jesucristo. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es Jesucristo el que envía su ángel mensajero para todas las iglesias y para todos los seres humanos, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que están profetizadas para suceder en el día postrero. Y así todos nosotros poder entender todos estos misterios correspondientes al día postrero y poder comprender el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Y así todos estar escuchando el mensaje del Evangelio del Reino en este tiempo final, con el cual son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Con este mensaje del Evangelio del Reino prometido en la Escritura, Dios nos da a conocer todas estas cosas y abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, la cual se entrelaza con la dispensación de la gracia. Y el mensaje del Evangelio del Reino se entrelaza con el mensaje del Evangelio de la gracia. Y así es como somos llamados y juntados en este tiempo final, por medio del llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos así el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y el propósito de su venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Viene para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa y así preparar a su iglesia para ser transformado cada miembro de su cuerpo místico de creyentes y luego ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y todo esto está bajo el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 8. Leamos capítulo 8
de Apocalipsis, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este séptimo sello abierto en el cielo es la segunda venida de Cristo con sus ángeles, o sea, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 10 encontramos la segunda venida de Cristo, cuando dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahí tenemos la venida del ángel fuerte, la venida de Cristo para este tiempo final. Y ese es el misterio que es revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y con la revelación de ese misterio, la iglesia del Señor Jesucristo obtiene la fe para ser transformada y raptada e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ese es el programa divino para la iglesia de Jesucristo para este tiempo final. Ese es el programa divino para toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y estamos en el tiempo preciso del llamado de los escogidos de Dios del día postrero. Y el territorio es la América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están los que escucharían esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino sonando y revelando el misterio de su venida? Aquí estamos en la América Latina y el Caribe, escuchando su voz, escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y siendo preparados para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del séptimo sello y el mensaje del Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14.